Bien, buenos días estudiantes. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a su clase número 2 de su curso de lenguaje de programación 4. Los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, bueno, lo vemos en pantalla. Vamos a ver HTML. Hoy vamos a estar viendo este lenguaje, digamos, sus principales características. Vamos a estar haciendo algunas prácticas con HTML. Sí, vamos a ver qué significa HTML, para qué lo usamos y cómo lo vamos a estar uniendo más adelante con nuestra programación en PHP. Vamos a ver toda la codificación de lo que es HTML. Y por último, la introducción a los formularios de HTML, que es el que se va a estar uniendo con nuestra programación en PHP. Bien. Bien, HTML, primero me gustaría aclararles que HTML no es un lenguaje de programación, o sea, no es un programa, por decirlo así. No podemos llamarlo programa, principalmente por características como que no se compila, o sea, el HTML no se compila, por lo cual eh, tenemos que abrir el panorama que es un poco diferente a lo que conocemos, ¿verdad? HTML es un lenguaje de marcas, de marcado, de etiquetas, elementos o etiquetas, como se le conoce, ¿sí? Entonces, es un documento donde va a contener una serie de etiquetas, que hoy vamos a estar viendo las etiquetas principales, y que esas etiquetas lo que hacen es indicarle a los intérpretes de HTML qué hacer, ¿sí? Si van a colocar una letra mayor, de un tamaño más grande, si van a colocarla en negrita, si van a colocarla en cursiva, si van a centrearla, si van a ponerle margen. Esas son las marcas, eso es lo que le dicen, si vas a crear una imagen, si vas a crear un hipervínculo, si vas a colocarle un título, cuáles son los tabs que vas a hacer para que tu página HTML se vea en los diferentes navegadores, o sea buscada, digamos, por Google o cualquier otro navegador o buscador, y tu página sea encontrada. ¿Cómo haces para colocarle eso, verdad? Eh, entonces HTML es utilizada precisamente para hacer páginas web, ¿sí? Hace referencia a un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Definitivamente para eso es. Es un estándar que sirve de referencia al software que conecta la elaboración de las páginas y sus diferentes versiones, y se define en una estructura básica y un código denominado código HTML. Bien, HTML significa Hypertext Markup Language, o sea, un lenguaje de marcas de hipertexto, por decirlo así, o hiperenlace, como que le quieran decir. Eso es lo que significa HTML. Conocido entonces, todos los browser dígase Firefox, dígase Chrome, dígase Internet Explorer, Edge, Internet Edge, eh, todos esos son browser, y todos interpretan HTML precisamente porque los browsers se han hecho para navegar en páginas web. Entonces, todas esas páginas web tienen HTML que interpretan, entonces lo colocan para una manera visualmente bonita, para que tú veas las páginas y puedas ver todo el contenido. HTML se hace para que tú, digamos, que publiques contenido, ya sea de tu producto, tu empresa o cualquier servicio que tú tengas que hacer. Es para que tú lo coloques allí y digamos que lo publicites, ¿sí? Es para elaborar contenido en página web. Bien, conceptos básicos que vamos a estar viendo de HTML, ¿sí? Como dije, el HTML se construye con etiquetas, ¿sí? Estas etiquetas, digamos, tienen varios nombres. Podemos llamarlos elementos, también conocidos como tabs, o etiquetas. Cualquiera de esos son sinónimos para utilizar las marcas que va a tener todo nuestro documento HTML. ¿Sí? Se puede llamar elementos, se puede llamar tabs o se puede llamar etiquetas. Es lo mismo. Bien, la anotación de estos elementos o etiquetas consiste en los símbolos menor que y mayor que, ¿sí? Esas etiquetas siempre van a ir enmarcadas en esos símbolos, mayor que, menor que. Y se encierran, esas etiquetas están encerradas en esos símbolos. Bien, primero vamos a iniciar con
el tipo de elemento que se le llama elemento lleno, ¿sí? El elemento lleno quiere decir de que él tiene una marca inicial y una marca final, ¿sí? Bien, vamos a indicarle aquí cuál es la marca. La marca inicial para esta etiqueta sería esta que está aquí, es una etiqueta. Fíjense que reconocemos que es una etiqueta porque está encerrado en los signos de mayor que, de menor que y mayor que, ¿sí? Bien, cuando se dice que es un elemento lleno es porque ella inicia y siempre busca un fin, y el fin es la misma etiqueta, solamente que se antepone entre ella un backslash, así como lo ven aquí. Entonces, eso le indica al intérprete de HTML que ahí finalizó su etiqueta. ¿Bien? ¿Qué significa finalizar su etiqueta? En programación nosotros lo hemos visto normalmente con llaves. O sea, cuando uno empieza un código o una instrucción, uno comienza con una llave y termina con otra llave, una llave abriendo y otra llave cerrando para terminar. Y ahí tú le estás diciendo al compilador, en ese caso, cuando inicias y terminas una instrucción o todos los comandos que quieres dentro de esa instrucción. Bueno, en HTML, para iniciar una etiqueta, comienza así y él va a esperar siempre un fin de esa etiqueta. Y el fin de esa etiqueta es la misma etiqueta con el backslash. Mientras que no encuentre un fin, el intérprete va a pensar que todo lo que va a encontrar después de allí forma parte de esa etiqueta y le va a colocar las características que esa etiqueta indica, pues. Por lo menos, H1 indica que es un título, ya con un tamaño predefinido, quizás con un tamaño 22 y con negrita, ¿sí? Si yo coloco un texto, como ese texto que dice ahí, texto de prueba, dentro de la marca, él se va a poner en un tamaño 16 o 18 con negrita, ¿sí? Obviamente toda mi página no la voy a escribir con H1 porque se vería súper fea, no tiene sentido. Entonces van a definir diferentes etiquetas para ver diferentes tamaños de letra, inclusive los fonts también los puedo cambiar, los estilos los puedo cambiar. Pero bien, entonces el ejemplo aquí es de un elemento lleno, que significa que la etiqueta inicia y termina, debe llevar un fin, así como esto. Bien, ahora lo que es elemento vacío. ¿Sí? Los elementos vacíos se escriben básicamente iniciando como si fueran los llenos, pero no es necesario poner una instrucción final, ¿sí? Para estos elementos vacíos, que no son muchos, ¿sí? No necesita tener una finalización, ¿sí? No necesita colocarse una marca que finalice, ¿sí? Entonces, son pocos las etiquetas que se utilizan como elemento vacío, que solamente llevan una sola instrucción, pero sí se dan. O sea, cuando conozcamos entonces ya todas las marcas o las etiquetas de HTML, vamos a darnos cuenta cuáles son las que son vacías, que en realidad solamente tienen una, no es necesario poner la marca final. Bien, otra característica de HTML se me olvidaba mencionarles, es que como no es un lenguaje de programación, no necesita un compilador, no te va a salir error. Nunca te va a salir error cuando tú, digamos, escribas un documento en HTML y lo quieras verificar, ¿sí? No te va a salir error porque no es un lenguaje de programación. No hay un compilador que lo necesite. Solo hay un intérprete que interpreta las etiquetas. Entonces, si tú colocaste alguna etiqueta mal o no la cerraste, digamos, lo que va a pasar es que lo que tú querías hacer con tu página no va a salir. O sea, vas a ver la página cortada o la página, si tú querías ponerle negrita y después otro tipo de tamaño, no te va a salir. O sea, simplemente no sale, pero no te sale error, no te genera un error. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Aquí no van a poder generar, no se va a generar error cuando verifican los documentos que ya han sido creados. Bien, sigamos entonces con, vamos a ir clasificando lo que son las etiquetas. Una consulta, ¿me escuchan bien? Por favor, si me confirman.
Sí, sí, lo escuchamos bien. Sí, ok, perfecto. Sí, profesor, yo también lo escucho bien. Bien, perfecto. Bien, vamos entonces a lo que son, vamos a ir iniciando con las marcas o las etiquetas dentro de HTML. HTML en este momento anda por la versión 5, ¿sí? Digamos ya la versión 5 ya lleva bastante tiempo, ya digamos como unos 8 años, yo creo que tienen, 7, 8 años, la versión 5. La versión 5 incorporó muchísimas características que hacen obviamente mucho más flexible, incorpora mucho más estilos, es mucho más dinámica, por eso se ven páginas muy buenas o bastante vistosas, esa sería la palabra. Bien, entonces en HTML5 se incorporó este tabs, que es el que debe ir iniciando el documento, ¿sí? Esto define que ese documento es un estándar HTML5. Así que el primer tabs que vamos a colocar nosotros es este Dopstyle HTML. Eso le dice que ese documento va a ser un HTML5 y ya todos los browsers ya saben que entonces las etiquetas que vean allá adentro se van a comportar de una manera diferente a que si fuera otra versión, ¿sí? Eso no significa de que los browsers de hoy no lean documentos HTML que se escribieron en la versión 4, la versión 3. Sí lo van a leer y lo van a interpretar, solo que las etiquetas las va a manejar como en su momento se manejaban, ¿sí? Entonces, los browsers ya tienen incorporadas todas las modificaciones o las actualizaciones de HTML porque en eso se basan principalmente. Bien, entonces esta es la primera línea dentro de nuestro documento, es esta, Dopstyle HTML. Esta no necesita cierre, es como habíamos dicho, un elemento vacío, solamente es una línea, ¿ya? Para indicar que el documento es un HTML5. Seguramente pronto esto ya no será necesario, los browsers van a tener que quitarlo porque ya todo se está escribiendo con HTML5, pero por ahora es necesario colocarlo en la primera línea. La segunda línea inicia entonces con el tab más importante que sería HTML, ¿sí? Representa la raíz del documento, ya sea HTML o XHTML. Todos los demás elementos deben estar dentro de esta marca. Eso quiere decir que si yo comienzo aquí mi documento con la etiqueta HTML, todas las marcas que vaya a seguir colocando deben de estar dentro de esta marca, ¿sí? Yo voy a ir colocando unas marcas aquí, otras marcas, textos, imágenes, videos, lo que quiera marcar, lo voy a hacer dentro de esto. Y al final, entonces, yo voy a cerrar mi HTML, ¿sí? Aquí entonces. Lo que quiere decir que mi primera marca oficial va a ser esta HTML y la última va a ser el HTML de cierre, ¿sí? Va a ser para abrir y cerrar el documento, ¿sí? Entonces, esta es la marca raíz o el elemento raíz, donde va a estar, obviamente, todas las marcas van a estar dentro de ellas, ¿sí? Bien. Vamos a seguir viendo entonces las otras etiquetas según alguna clasificación. Fíjense aquí un pequeño ejemplo. Ahí lo ven. Comienza con Dopstyle, HTML, luego la marca principal del elemento raíz HTML y todas las marcas van a ir en ese espacio que está marcado ahí en amarillo. Deben ir todos los elementos de la página, ya sean marcas, imágenes, diseño, lo que quieran, pero van dentro de esto. Al final cierra con HTML. Bien, vamos entonces a lo que se le conoce como los metadatos del elemento. Digamos que es luego de colocar el HTML inicial, iría esta sección que son los elementos que necesitamos para enlazar archivos de afuera o hacer referencias para indicar cuál es el tipo de caracteres que vamos a estar utilizando, ya sea caracteres ASCII o caracteres UTF-8. Eso lo debemos definir en esta sección. Y aquí vamos a también a colocarle un título a la página, ¿sí? Bien, entonces los elementos más importantes de los metadatos del documento es la etiqueta HIT, que representa la colección de metadatos acerca del documento. O sea, todos los metadatos deben ir dentro de HIT, ¿sí?
él también es un elemento que inicia y debe cerrar con su mismo nombre, solo con el / al frente. Está la etiqueta title, que es la que define el título del documento. ¿Sí? Ahora, cuando dice el título, no es que le va a colocar un título ahí arribita del mismo lugar donde ustedes ven normalmente toda la información. Ese título lo que se va a colocar es cuando ustedes abren una pestaña, en cualquiera de los browsers, arriba siempre va a salir un pequeño título. Bueno, este es el que va en la marca title. Title define el título del documento. Ahora más adelante en el ejemplo se lo vamos a mostrar. Está la etiqueta base, ¿sí? Que define el URL base que se va a relacionar entonces con los distintos URLs que vamos a estar utilizando. Está la etiqueta link, ¿sí? Para enlazar cualquier documento externo. Aquí se utiliza el link mucho para cuando se va a necesitar trabajar con JavaScript. Si mi página necesita hacer algún cálculo, alguna revisión, algún programa, como ya les había dicho, HTML no es un programa, pero si necesita mi página llevar alguna pequeña programación, yo tengo que hacer un pequeño programa en JavaScript. Y entonces aquí donde yo le digo al HTML diciendo, voy a usar un JavaScript y lo pongo en el link, JavaScript, y le coloco el nombre del JavaScript que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces ahí incorpora esa ventaja que tiene el HTML, entonces que es una página que también puede tener programación, pero la programación no se va a hacer en HTML, sino en JavaScript, pero tengo que enlazarlo. También se van a enlazar los elementos CSS, que vamos a ver más adelante, que son precisamente para darle el diseño vistoso a las páginas. Para colocar una página que sea muy bonita, definitivamente que tiene que crearse CSS o archivos CSS que hagan que la página se vea vistosa. Bien, entonces con el link, este es una de las etiquetas más importantes que vamos a estar viendo, el link, que es linkear, digamos que recursos externos. Metadatos define lo que meta es lo que vamos a definir los metadatos que vamos a estar utilizando dentro del elemento de HTML. Ahí vamos a indicarle el tipo de carácter que vamos a estar utilizando. O sea, digamos, si estamos en lenguaje español, debemos utilizar un tipo de carácter. Obviamente, el mismo HTML son para los que en otros hemisferios también hacen, ¿verdad? Con otros tipos de caracteres. Vamos, los chinos, los japoneses, no usan las mismas caracteres que nosotros. Entonces, sí tienes que definir qué características o qué caracteres son los que vas a utilizar. ¿Sí? Y se utilizan entonces en Meta, uno define eso. Style es cuando uno desea colocar, hacerle algún diseño a la página, ya sea por ponerle colores, cambiarle tamaños, hacerle algún tipo de efecto. Eso lo puedes hacer con Style. Si quieres hacerlo dentro del mismo HTML, ¿sí? Por lo general, lo que se hace es, igual se trabaja con CSS para hacerlo. Para la parte de Style, por lo general, se utiliza un archivo externo de CSS para cambiar la característica de la página, pero también se pueden hacer dentro. Si se hace dentro del HTML, se tiene que hacer con la etiqueta Style. Bien. Estos son entonces, digamos, los metadatos. Ahora vamos a poner un pequeño ejemplo aquí. Bien, entonces, esto sería, que digamos, la parte en cabecera, digamos, de nuestro documento. ¿Sí? Está el head, que lo que va a decir es todo lo que está aquí son los metadatos del documento que vamos a usar. Inicia el head, termina el head. Dentro del head va el title. Mira, práctica de HTML sería el título. Fíjense aquí, ya estamos viendo un elemento lleno ya con información, ¿verdad? Title es la etiqueta. Cierras la etiqueta, o sea, la etiqueta tiene que ir con los símbolos de menor y mayor. Colocas el texto que quieres que se vea y cierras la etiqueta title para que él sepa que el título termina allí. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento lleno ya en ejecución, digamos. Title, práctica de HTML, cierras el title. Hasta aquí él ya sabe que ese es el título de su documento HTML. Bien, como vieron, entonces aquí está el meta, que dentro del context
le está indicando que el chat set que va a estar utilizando o el set de caracteres es el UTF-8, que es el que, digamos, en nuestro idioma español es necesario usarlo, porque acepta la ñ, acepta las tildes, ¿sí? Entonces es importante siempre indicarle cuál es el chat set que vamos a estar utilizando. Y aquí está la etiqueta link. La etiqueta link es una de las primeras, bueno, igual meta, que son de vacías, digamos, que no necesita un elemento de cierre. Fíjense que meta inicia y termina, no necesita una finalización del tabs. ¿Sí? Igual link. Link no necesita finalizar el tab, porque él inicia y dentro de la apertura tiene una serie de propiedades que ustedes le van a colocar allí, y esas propiedades entonces es la que hacen su función en el link. Y él cierra y no necesita cerrar con link barra o backslash. ¿Sí? Él es un elemento entonces abierto. Ahí está la relación y cuál es la referencia. ¿Sí? Dice que va a utilizar un archivo CSS para colocarle estilo a la página que se llama estilo parcial.css. Este es un documento externo. Tiene que haber un archivo que se llama así. Y él está titulando a ese archivo, así está el chips. ¿No? O ese es el tipo de archivo que va a estar verificando. Bien. Como ven, es muy pequeño, solamente es la parte de arriba, el encabezado, es el hit, ¿sí? El hit es el encabezado. Más adelante vamos a ir viendo cómo se va confeccionando esto en un ejemplo ya. Bien. Aquí por lo menos vamos a ver el mismo ejemplo que tenemos y vamos a presentar cómo sale la página ya corriéndolo así, solamente con esto. Bien. Hasta aquí lo que llevamos de nuestro documento HTML. Fíjense, la parte importante aquí es esta. ¿Sí? Es esta sección que es el título. ¿Sí? Práctica de HTML es esto que está aquí. Entonces, como les decía, el título es este texto que sale en la parte de arriba de la pestaña. Todas las páginas, cuando ustedes abren la página, siempre va a tener un pequeño título. Eso se le coloca en el title. Práctica de HTML. Usualmente también se le coloca un pequeño icono, como ven ahí tiene un icono ya por default que es como un pequeño mundo. También le puedes colocar un título dentro de tu title que aparezca ahí arriba. Es importante definir el title porque todo lo que esté dentro de hit, ya dígase en metadatos y ya dígase en los titles, es cuando los buscadores buscan, o tú vas a Google y colocas, sé que quieres encontrar información de HTML, eso que estás colocando allí, él va a ir a buscarlo dentro de todas las que colocaste tú en el hit. Entonces, digamos, esta página es una de las que va a salir en los buscadores. Si él pones práctica de HTML, él dice, hey, encontré aquí el title de esta página. Es lo mismo que está buscando esta persona en Google y va y busca tu página y la pone dentro de la lista de respuestas porque encontró que tu título es igual a lo que está buscando esa persona. Entonces dice, voy a colocarlo aquí. Claro que algo tan genérico como práctica de HTML en el Google, mi página, que es muy sencilla como esta, digamos, va a salir quizás en la posición 1200. Nadie llega hasta allá, ¿sí? Obviamente, siempre te van colocando los más buscados adelante en tu búsqueda, te sale en la primera paginación, y tú ahí vas dándole clic a eso, ¿no? Hay veces que tú le vas a la siguiente paginación y buscas los otros resultados, pero nadie va a llegar al resultado a la paginación 300 para que vea tu página, ¿sí? Entonces, es importante colocar los tabs correctos aquí para cuando el buscador esté haciendo la búsqueda, tu página salga si es referente a eso, ¿sí? Si es referente a eso. Bien, para eso es importante toda la sección de hit. Bien, sigamos. Como dije, el title es el que está ahí directamente. Bien, vamos a ya las secciones que van a indicar el cuerpo del mismo HTML. Voy a volver hacia atrás para que vean algo interesante acá. Fíjense que, como yo les decía, hasta aquí
si este es mi documento HTML completo, fíjense que aquí en el cuerpo de la misma, cuando ustedes buscan algo, toda la información está aquí, donde lo que acabo de colocar aquí en rojo. Aquí es donde ustedes leen la información. Y esto está vacío. ¿Sí? Las etiquetas que vamos a ver ahora es la que empiezan a rellenar toda esta parte de acá adentro. ¿Sí? Hasta ahora el hit solamente rellena la parte de adelante y todas las referencias que van a usar. El body, que es el que vamos a ver más adelante, es el que se encarga de colocar la información aquí adentro. ¿Sí? Es el cuerpo del documento. Asimismo, body es cuerpo, es todo lo que se va a ver dentro de este documento. ¿Sí? Entonces, vamos a eso. Quería hacerle la referencia entonces de lo importante que es la etiqueta que vamos a ver a continuación, que es el elemento 2. Dice, representa el contenido principal de un documento HTML. Solo hay un body en todo el documento. ¿Sí? Muchas de las etiquetas que hemos visto pueden colocarse varias veces, digamos, pero el body solamente una. Y el body sí debe colocarse iniciando todos los elementos y después un body finalizando. ¿Sí? El body sí es un elemento o etiqueta que comienza y termina. Bien, entonces, esto es una de las etiquetas más importantes. Si no colocas body, básicamente tu página no tiene nada. ¿Sí? Bien, dentro de body pueden ir entonces todos estos elementos que están aquí. ¿Sí? Vamos a verlo. El section es define una sección de un documento. Eso es clasificación que ustedes quieren hacer. Si ustedes quieren crear secciones como para separar, ustedes pueden crear secciones dentro de su página. Eso es opcional. La etiqueta NAPS define una sección que solamente contiene enlaces de navegación. NAPS normalmente se utiliza para hacer menús. Cuando ustedes van a colocar los menús que digan, contáctenos, nosotros, más sobre nuestros productos, todos esos enlaces que van a hacer, deben hacer un pequeño menú dentro del body y se hace con el elemento NAP. Cuando ven el icono este de 5, eso quiere decir que esas etiquetas que están marcadas con 5 significa de que han sido modificadas en el HTML5, que le han puesto mayores beneficios a esas etiquetas, o algunas son completamente nuevas que no existían en las versiones anteriores. Bien, está la etiqueta article y define el contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido. Está la etiqueta aside, que define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto de la página. Aside también funciona como el NAP, este y este, solo que el aside se coloca cuando tú quieres hacer un menú, pero a mano derecha o a mano izquierda, o sea, a un lado, por eso es aside, a un lado. Entonces, son menús que tú quieres poner al lateral, entonces lo colocas con un aside. Si quieres colocar un menú arriba, entonces con un NAP. Bien, vienen los elementos H1, digo los elementos H, que son elementos cabeceras o títulos, ¿sí? Ya dentro del body o del cuerpo. Estos elementos cabecera implementan 6 niveles de cabecera en el documento. H1 es el mayor y H6 es el menor. Y eso es lo que le indica, de una vez que tú colocas algo dentro de un H, significa que es un título. Te lo va a poner en negrita y te lo va a poner con un tamaño predefinido ya. ¿Sí? Entonces, cada vez que uno quiera colocar un título, lo coloca con alguna de las H, dependiendo de la importancia de lo que quiere colocar uno dentro de esas H. Bien, vamos al elemento header, que define la cabecera de una página. Usualmente contiene el logotipo, el título del sitio y una tabla de navegación de contenidos. Normalmente dentro de hit es que iría algún elemento NAP, ¿sí? Porque se enmarca entonces en la parte principal o en la parte inicial del cuerpo. Y al contrario, el footer, que es el que va abajo completamente al final, ya antes de cerrar, digamos, y define el pie de página de una sección. Bien, estos son los elementos más importantes para el cuerpo. Obviamente hay muchos más que vamos a seguir viendo, pero importante que les voy a indicar es la estructura
¿Cómo normalmente se estructura un documento HTML? Ya para que salga cuando se interpreta el documento. Esta es la estructura tradicional del body. Ahora, es la tradicional, no quiere decir que sea la única. Normalmente las páginas que se han hecho en los últimos años han venido con esta estructura, pero obviamente ya tenemos páginas mucho más dinámicas, mucho más novedosas, que ya no utilizan esta estructura. Pero bueno, vamos nosotros a la base, a lo principal, a lo tradicional, que es la estructura del body, tal cual la vemos aquí. ¿Sí? Entonces, iniciamos, apenas uno comienza con la etiqueta body, lo primero que debería colocar es el header, ¿sí? Que va en la parte de arriba de la página o de lo que nosotros estamos visualizando. Después viene el nav, ¿sí? ¿Sí? Que el nav normalmente va dentro de hit aquí, ¿sí? Es la navegación o el menú de navegación. Luego va a una sección, normalmente la sección donde uno va a colocar la mayoría de los elementos o los textos, las imágenes, los videos, la mayoría de las cosas las va a colocar aquí dentro de sección. Y como les decía, Aside es como otro pequeño menú que también dice aquí, contáctenos, dice lea más sobre nosotros, vaya hasta ese enlace, lo que sea. Es un pequeño menú que uno hace en la parte lateral. Obviamente lo que uno quiere que vean principalmente es lo que está en el section, que es tu contenido principal, y lo que está en el header, digamos, para llamar la atención, ¿verdad? Lo demás son menús y menús. Y el footer, por lo regular, lo que uno utiliza es para colocar los derechos de autor. Esta página ha sido creada por, no sé, Manuel Beiro, no sé cuánto. Vaya a su página y aquí le dejas el link, tú le dejas el link. La parte de abajo es normalmente lo que se utiliza para colocar los copyright, los derechos de autor, quién lo hizo y todo, ¿no? O sea, ya son, digamos, elementos que van fuera de lo principal, que es la página principal, y al final te dice, bueno, esto lo hice yo, contáctame aquí, para más detalles, vea tal cosa, ¿no? Entonces el footer, por lo general, es como que un anexo. Bien, vamos a ver entonces esta pequeña paginita con los elementos que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Con esa estructura básica o tradicional que le acabo de mencionar. Bien, habíamos visto ya el hit, aquí, sin ningún problema. Comienza el body, como le decía, el cuerpo y la etiqueta, digamos que principal. Sin el body no existe nada de contenido dentro de nuestra página. Ahí está el body, que luego va a la cabecera, entonces en la parte de arriba. Y aquí dentro de la cabecera, dentro del header, yo estoy colocando un H1. Fíjate que en el H1 yo puedo colocar algunas propiedades que tienen todas las etiquetas. Por lo menos aquí yo puse en el H1, yo quiero alinearlo al centro. Yo pongo Align Center. Y luego coloco el texto que quiero que salga y cierro el H1. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sale esto en pantalla directamente. Y ahí está entonces el header. O sea, el header fue muy sencillo, solo coloqué esto. Abro entonces una sección donde, digamos, yo voy a colocar el contenido principal de mi página. Entonces abro la sección con la etiqueta section. Empiezo a colocar, en este caso voy a colocar textos, solo para el ejemplo, porque esto lo vamos a correr ahora y ustedes van a ver los diferentes tamaños que tienen los H. Ya aquí colocamos un H1, acá coloqué un H2, miren H2 y coloqué un texto. H3, coloco otro texto y ahí me voy hasta el H6. Esto es para que ustedes vean el tamaño por default que tienen las etiquetas H. Cierro la sección, abro el footer, que como decía es la parte final de todo, y ahí entonces coloqué material tutorial del HTML y ahí le puse un link, digamos, o una página donde se podría buscar más información sobre eso, ¿verdad? Entonces, ahí está el footer o el pie de página. Bien, vamos a ver entonces cómo sale esto. Yo creo que aquí mismo en la presentación tengo cómo sale esto ya directamente. Bien, ahí está. Fíjense que tutorial de HTML es el que yo puse con H1.
lo puse dentro del header, del encabezado el que dice header. Aquí están entonces los otros dentro del body que le fue colocando. Y fíjense el tamaño que tiene cada uno. H2 tiene este tamaño, H3, H4, H5 y H6. Va variando el tamaño de cada uno de los elementos que coloco allí, ¿sí? Pues ese es el default, digamos, de cada uno de ellos. No significa que no pueda cambiar, sí puede cambiar. Y aquí entonces está la parte del footer que yo coloqué. El footer está aquí arriba porque, bueno, no coloqué más elementos, ¿sí? Si estos elementos hubieran sido muchos más, esto entonces hubiera aparecido por acá abajo. Entonces él como que va manejándose dependiendo de la sección que uno vaya colocando y se va colocando entonces ahí. Si es mucho más larga, va a aparecer inclusive fuera de pantalla, tiene que ir hacia abajo para ver entonces el footer. Bien. Vamos a ver, déjenme buscar, creo que por aquí tengo. Bien, aquí tengo ya un código, ya no la presentación, sino el código ya directo. Fíjense, como le decía, ahí podemos ver la etiqueta principal, el HTML, el head, que está aquí arriba, el body, aquí que comienza con la cabecera, tal cual lo vieron allí, y la sección aquí abajo, ¿verdad? Voy a correr se llama lección parte 1. Vamos a verla directamente funcionando en un browser. Déjame buscar el browser. Voy a aquí localhost porque yo estoy utilizando ya el servidor de Apache. Ok, el que acaban de ver entonces es el archivo que se llama lección parte 1. Profe, creo que se conectó la pantalla. Ah, disculpen. No. Ahí voy a compartir nuevamente. Me avisan cuando ya se vea, por favor. Ahora sí. Ya. Ok. Bien, entonces ya esta es la ecuación. Déjenme ir otra vez. Bien, aquí el HTML que estábamos viendo. O directamente ya en una codificación. Aquí van a ver que puedo cambiar aquí. Tutorial de HTML para la clase de hoy. Bien, yo guardo esto. Este se llama lección parte 1. Me voy al browser y voy a refrescar. Y fíjense entonces que cambia aquí entonces la parte de arriba. Esto es lo que estoy colocando en H1. ¿Sí? Como ven, ahora mismo está muy, muy simple, precisamente porque el HTML lo utilizas tú para crear contenido, para ir creando contenido y texto. Luego, más adelante vamos a ver el CSS, que es el que le va a dar un poquito más de color al tema, ¿no? Obviamente es una combinación de los dos para poder encontrar una página o hacer una página un poco más vistosa. Bien, seguimos entonces con la presentación. Bien. Vamos a las etiquetas de agrupación. El HTML siempre van a colocar el contenido según lo que ustedes dispongan o cuál es su nivel de diseño, digamos. Si ustedes quieren ir agrupando el contenido de cierto modo que ustedes lo vean visualmente bien, entonces ustedes son los que van a estar con esa creatividad para hacerlo. Tienen diferentes herramientas para poder agrupar y estas son las herramientas que vamos a ver a continuación. Digamos, la etiqueta P lo que hace es definir un párrafo. Yo voy a decir, bueno, de aquí en adelante voy a crear un párrafo. Ese párrafo lo que va a hacer es que si ustedes colocan dos P seguidas, él no va a colocar uno abajo del otro, sino que va a hacerle un pequeño espacio como diciendo, este texto que va a colocar aquí está separado de este otro texto, ¿sí?
Entonces, si ustedes ponen su texto en párrafos, él se los va a ir separando. Entonces, con P, que es unas etiquetas, digamos, muy sencillas, ustedes pueden ir separando entonces los que van colocando. HR representa un quiebre temático, ¿sí? Eso quiere decir un enter, por decirlo así, es como decirlo, voy a pasar a otro tema. HR va a ser como si fuera un enter dentro de la misma pantalla. Vamos a ir directamente a los principales. Esta etiqueta que se llama OL, que lo que hace es crear una lista ordenada de artículos, ¿sí? Si ustedes quieren colocar una lista de sus productos, lo ponen con OL y él se lo va a ordenar alfabéticamente, porque el default de él va a ser alfabéticamente, ¿sí? Una lista ordenada. Para crear una lista que no tiene ningún orden específico, sino que ustedes quieren que se quede así, entonces ustedes le pueden crear una lista UL. Ella no la va a ordenar porque es una lista, digamos, desordenada, una lista que tiene su orden propio. ¿Sí? Entonces, si quieren ordenarla, usan OL. Si quieren dejarla tal cual ustedes la están colocando, le colocan UL. LI representa una línea. Normalmente LI va dentro de las etiquetas OL o UL, porque ustedes van a crear líneas dentro de esa lista. Entonces, para eso utilizan la etiqueta LI. Bien. La etiqueta DT representa, vamos a saltarnos esta, que esta no es tan relevante. La importante que yo quiero ver para ahorrar tiempo es figure, es donde van a representar una figura. Ustedes van a colocar una imagen dentro de su documento, ¿sí? Entonces lo pueden hacer con figure. Y el elemento nuevo de HTML5 es el fit caption, que es la leyenda de la figura, ¿sí? Ustedes colocan un figure y un fit caption, y entonces él va a colocar la imagen que ustedes les indiquen, y abajo con el fit caption le va a poner como una pequeña leyenda o una descripción a esa imagen, ¿sí? Div es un contenedor genérico que no tiene ningún tipo de orden. O sea, lo único que hace es agrupar. O sea, entonces ustedes pueden agrupar contenido dentro de su página. No hace ningún tipo de característica especial del contenido que ustedes le pongan ahí. Simplemente lo agrupa, ¿sí? Entonces el agrupador, uno de los agrupadores más utilizados es el div. Lo que hace es una división, ¿sí? Ustedes agrupan este texto y esto se utiliza mucho en programación. Cuando yo voy a colocar un texto que más adelante quiero que varíe dependiendo de alguna programación, entonces lo coloco el div, le pongo un name a ese div y entonces por programación lo puedo ir cambiando. Entonces simplemente es una agrupación de los textos que ustedes colocan allá adentro, o todo lo que coloquen adentro, porque también puede colocar otros elementos. Bien, estas son las etiquetas de agrupamiento más importantes con respecto al contenido del cuerpo. Bien, poniendo en práctica eso, entonces aquí lo que hicimos fue colocar un párrafo, ¿sí? Ahí está un párrafo, y una lista desordenada aquí en UL, que es lo que estuvimos viendo. Dentro de esa UL, fíjense que esa UL está dentro de un aside, que habíamos dicho que es como un pequeño menú, que puede estar en la parte derecha o izquierda, es un lateral, y lo coloca dentro de un L porque voy a hacer una lista, ¿sí? Dentro de esa lista, entonces estoy creando líneas, ¿sí? Ahí están entonces mis líneas dentro de la lista. Esta etiqueta que dice A, vamos a verla más adelante, pero es muy importante porque es la que les permite a ustedes hacer referencias externas o hiperenlaces. Digamos, ustedes le dicen, ok, visita esta página. Para más referencias, visita esta página y tú le das ahí y eso, entonces el navegador salta hasta la página de otra persona. Entonces eso se hace con la etiqueta A. Vamos a verla más adelante, que es la que crea la referencia o los hipervínculos. Bien. Ahí está el párrafo y la lista sin orden definido. ¿Sí? Una lista sin orden definido, la etiqueta UL. Bien, digamos que corriendo esto saldría así. Ahora fíjense que esta parte de aquí es el párrafo. Yo no he definido cuál es la extensión de mi página, ¿verdad? Yo no le he dicho hasta dónde va a terminar el texto que voy a colocar. Así que normalmente lo que hace es colocarlo dentro de toda la amplitud de la página. Ahora mismo se va hasta el final
y entonces ya cuando llega al final salta a la siguiente línea automáticamente, ¿no? Pero más adelante con el CSS vamos a darnos cuenta cómo uno puede ir dividiendo la página para que no utilice toda la amplitud, porque digamos un texto así tan largo quizás no es muy vistoso leerlo así. Bien, y aquí entonces está la site, que como no hemos hecho ningún tipo de diseño acá, él lo va a colocar acá abajo. Fíjense que lo coloca como unas viñetas, y esas viñetas las hace precisamente la etiqueta UL, que es una lista sin orden. Entonces aquí le empecé a crear toda esa lista de navegación. Y bueno, el footer al final, como se dieron cuenta, él ya ahora sí se está moviendo, se está desplazando hacia abajo porque hay más contenido acá. Bien, vamos a ver entonces ahora etiquetas de contenido incrustado, ¿sí? Entonces, con la etiqueta image, yo puedo representar una imagen o incluir una imagen. Esto es, digamos, una etiqueta anterior al figure. Ahora en HTML5 se utiliza más el figure que el image, pero también se puede seguir usando. Frame también es una especie de marco que se le puede hacer alguna algún elemento de navegación que tú tengas dentro de tu página. Está Embed, que representa un punto de integración para la aplicación de un contenido interactivo externo. Por lo general, no necesariamente en HTML. Bien, aquí vamos a saltar al que dice video, que representa un video y sus archivos de audio, ¿verdad? También puedes incrustar archivos de audio con la etiqueta, se llama así mismo audio. Puedes utilizar la etiqueta source, que es el permite a autores especificar los recursos multimedia alternativos para los elementos de video y de audio. La etiqueta trap, que también utiliza para las pistas, ¿sí? Para las pistas. Canvas, que precisamente son estas pequeñas cuadrículas o tarjetas que puedes colocar entonces dentro de tu HTML también. Puedes colocar mapas con la etiqueta map. Áreas, un conjunto de maps, lo puedes ubicar con lo que es el área. Y si decides hacer alguna fórmula matemática que quieres representarla en pantalla, entonces utiliza la etiqueta mat. ¿Sí? Todo esto son entonces contenidos que incrustan algún tipo de información, video, audio, imágenes, todo lo que tenga que incrustar, alguna tarjeta como un canvas, también lo puedes hacer con todas estas etiquetas. Como les dije, vamos a ver solamente las etiquetas más importantes. Ni siquiera las que yo estoy colocando aquí son todas. O sea, hay muchísimas más. ¿Sí? Pero nosotros, por lo menos para poder hacer una página elemental, ¿no? Vamos a ver las etiquetas. Bien, aquí entonces lo que ya vamos a agregar es incrustar una imagen con el image. ¿Sí? Como ven en esa imagen, yo le coloco el source, que es de dónde va a obtener esa imagen, cuál es el ancho y cuál es el alto de la imagen. Si no le ubican estas propiedades de width y height, en realidad él va a poner la imagen con el tamaño predefinido que lo tenga, ¿no? Si no, él va a tratar, si le ponen las propiedades, entonces él va a tratar de minimizarla. Siempre se recomienda que las imágenes no sean imágenes pequeñas y que las haga grandes porque se da pixelado y obviamente eso no es muy bien visto dentro de una página, una imagen pixelada obviamente está fuera de contexto y las personas que vayan a entrar a tu página de una vez, lo más seguro que salgan porque eso le va a parecer bastante chocante o odioso que haya una imagen pixelada. Se recomienda entonces que la imagen sea grande y se pueda cortar. Es preferible eso a que sea una imagen pequeña y tú la agrandes, entonces se ve muy feo. Bien, entonces ahí está el nuevo elemento que incorporamos fue las imágenes y ya colocándolo así va quedando entonces así una pequeña imagen, el párrafo que dijimos. Fíjense que el HTML es muy secuencial, o sea, si tú pusiste la marca de la imagen aquí y después pusiste el párrafo, así lo va a llevar. O sea, no es que ustedes van a poder definir después el orden. No, o sea, si lo quieres la imagen antes del párrafo, entonces en tu código, vamos a echar hacia atrás un poco, la tienes que colocar allí. O sea, él es secuencial. Digamos, quieres
que la imagen salga antes del párrafo, entonces aquí la pones y el párrafo después. ¿Sí? No es que tú puedes cambiar el orden después. No. Si lo quieres así, lo vas a tener que ir llevando, porque es un documento que se va interpretando. El browser lo va leyendo desde arriba hacia abajo, va leyendo y va interpretando, lo va colocando a sí mismo. Voy leyendo, voy interpretando y lo va colocando en pantalla, tal cual. Recuerden, no es una programación, solamente son marcas que el browser interpreta. Ahí está entonces ya cuando le colocamos una imagen. Bien, vamos con los elementos de datos tabulares. El elemento aquí más utilizado obviamente es el table, que es lo que hace es crear una tabla. No piensen en base de datos de una tabla, sino es como una cuadrilla que es más parecida a una pequeña tablita que se puede hacer en Excel, que es cuadrículas. En este caso normalmente son invisibles porque por default él no presenta las líneas de las cuadrillas de la tabla, pero sí las representa en pantalla. O sea, sí puedes hacer una tabulación especial para que tus datos se vean ordenados. Entonces, para eso se utilizan mucho las tablas, para ordenar la información que vas a presentar en pantalla. Está entonces el elemento table. Está el caption, que lo que hace es titular la tabla. Está vamos a irnos directamente a lo que vamos a utilizar, el TR. ¿Sí? El TR lo que representa es una fila, es la creación de una fila dentro de una tabla. El TD representa la creación de una columna o un campo dentro de la tabla. Y el TH también representa una columna, pero ya de encabezado. O sea, cuando tú colocas un TH es porque dices, hey, este es una columna, pero header. O sea, pero es un encabezado. O sea, lo va a poner en negrita, lo va a poner así como que el título de tu columna. Si quiere poner el detalle de tu columna, entonces es TD. Entonces el TH es el header y el TD es el detalle. El TR es una línea o un registro, digamos, lo queremos ver así. Es la fila de la tabla. Todo esto va dentro, obviamente, del elemento table. Lo que es TR, TD, TH se utiliza dentro del elemento table. Bien. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí abajo en pequeñito se va a mostrar. Perdón. Bien, aquí entonces se va a mostrar un ejemplo con la table. Aquí en este caso le puso el table y aquí ubicó un which que dice que esa tabla va a abarcar el 50% del espacio que tenga el body a lo ancho, ¿sí? No va a ubicar el 100%, quiero ubicar el 50%. Entonces le puedes poner un width de 50% y él dice, ok, voy a ubicar la mitad de la tabla, la mitad de tu espacio. Bien, entonces, como les decía, lo primero es TR para crear líneas y TH lo que va creando es columnas de encabezado. ¿Sí? Aquí otra TR, tú tienes que crear tantos TR necesites, tantas filas necesites. Dentro de esas filas vas creando las TD si es un detalle o TH si es un encabezado. ¿Sí? Entonces, digamos, es la estructura tradicional para crear una tabla. Ubica la etiqueta table, después las TR y dentro de la TR las TH o las TD, dependiendo de lo que vas necesitando. Bien. Entonces, en el ejemplo, voy a volver atrás, el ejemplo, estoy colocando aquí una tabla que dice elementos, función, y luego voy colocando entonces el detalle de eso, ¿sí? El detalle de esto. Y ya cuando representa, vamos a ver entonces ya cuando eso se interpreta, cómo lo interpreta, es esta pequeña sección que a veces ni siquiera se percata uno de que es una tabla. La tabla está aquí, la estoy enmarcando, ya que él no la enmarca, por defecto no la enmarca. Aquí está el header que coloqué, elementos, función. Fíjense que entonces, como yo le dije que era un width de 50%, él lleva hasta la mitad de la página la tabla. O sea, de esta parte de acá no hizo nada con esto, porque así lo indicó. Bien, entonces aquí están
el TH, que es esta, elemento y función, y los diferentes detalles son metadatos, secciones, incrustados. ¿Sí? Estos son entonces los diferentes filas y columnas creadas para el detalle. Este entonces es mi tabla, este pequeño cuadro que ven ahí. Bien, vamos a ver las etiquetas, digamos, semántica a nivel de texto. O sea, ya para crear algún tipo de visualización diferente de los textos que van a colocar. La principal aquí va a ser A, que representa un hiperenlace que envía hacia otro recurso. Puede ser un recurso interno, o sea, puede ser parte de tu página. Tú creas un HTML o creaste 3 HTML. Entonces con A haces el llamado de una página saltas a la otra, ¿sí? A tu otra página. Y de esa otra página puedes saltar otra vez a la otra, ¿sí? Y eso siempre lo vas a hacer con A. A es el hiperenlace entre páginas, ¿sí? Vamos a verlo acá en el ejemplo. Fíjense aquí abajo. Abre la etiqueta A. Tiene una propiedad que se llama href, que es la referencia. Ahí donde vas a colocar hacia dónde va a saltar, ¿sí? Y lo que colocas aquí dentro de la misma etiqueta A es lo que va a aparecer en pantalla. En la pantalla va a aparecer esto. Cuando alguien le da clic aquí, él va a saltar a este lugar, ¿sí? Entonces, esto es lo que aparece y este es donde salta. Aquí es donde salta. Entonces, si no le pones nada en href, por más que aparezca ahí, tú le das clic varias veces y no va a saltar a ningún lado. Él va a saltar siempre a lo que dice href. Y el texto obviamente puede decir lo que sea. En este caso tiene una dirección, pero tú puedes poner aquí, darle clic aquí. Y ese es el texto, así que eso no importa. Lo importante es lo que está en href, que él va a hacer el salto. Entonces es una de las etiquetas que seguramente más van a estar utilizando cuando hagan su proyecto final, que tiene que ser su respectiva página con diferentes referencias a sus propias páginas HTML. Entonces, esa es la etiqueta más importante. Aquí vamos a ver algunas como strong. Cuando le coloques un texto dentro de una etiqueta strong, lo que hace es colocarla en negrita y como cursiva, como darle fuerza a ese texto que vas a colocar allí. Aquí como para hacer una cita de una obra. Aquí el time representa entonces, te va a colocar digamos, una hora y una fecha y una hora según la máquina, según tu máquina te lo va a colocar allí. Y digamos, esas son las principales. Small lo que te va a representar es una pequeña letra, un contenido aparte, más pequeño, como para también representar de que es algo que es más pequeño, ¿verdad? Bien, entonces, S representa un contenido que ya no es exacto o relevante. Eso, todas las etiquetas entonces ustedes las van a utilizar tal cual quieran expresar algo dentro de su página. La etiqueta más importante de esta página entonces es A, que evidentemente sí la van a utilizar. Bien. Ahí está lo que es el hiperenlace. Fíjense que aquí ya cuando se representa así, muestra la etiqueta A. Fíjense cómo muestra entonces lo que estaba adentro. Lo que coloqué dentro de la misma etiqueta es www.developer.mozilla.org, pero cuando le doy clic allí, él se va a ir entonces a la referencia que yo le había colocado. ¿Sí? Entonces, así es que se muestra una etiqueta A. Bien, ahora vamos a pasar a los CSS. Antes de pasar a los CSS, voy a irme de nuevo a donde está mi código. ¿Sí? Y aquí, digamos, vamos a descomentar una figura que tengo aquí, un párrafo, para ir viendo cómo la utilización directamente de esto en el browser. Aquí está, digamos, voy a refrescar.
Este HTML se llama lección parte 1. ¿Sí? Fíjense que aquí entonces ya tiene una pequeña imagen, que no la había mostrado, una imagen que yo incorporé, el encabezado de la imagen o el texto. Y bueno, no he colocado tablas aquí, pero esta es la representación ya con el código que estaba haciendo ahí. Bien, esa página obviamente se ve extremadamente simple. Ustedes habitualmente no se ve una página como esta. Y es precisamente porque después de terminar de colocar tu contenido, que es en HTML, donde tú vas a mostrar todo lo que quieres que tu página presente, luego va a la etapa de ponerle estilo, ¿sí? O adornarla, como le quieran decir. Para eso se utiliza entonces esta herramienta que se llama CSS, que es el acrónimo de, ahí lo ven, Cascading Style Sheets. ¿Sí? Es el acrónimo de CSS. Normalmente ustedes van a poder decir eso y nadie va a saber. CSS es conocido así, CSS. Nadie le interesa mucho qué significa CSS, pero bueno, Cascading Style Sheets, lo que quiere decir es que es los estilos de sus hojas en cascada. ¿Sí? Esa es, digamos, la traducción literal. ¿Qué hace CSS? CSS simplemente es para ponerle diseño a una página, ¿sí? No tiene otro objetivo, solamente eso. Hay diferentes maneras de colocar diseños o estilos dentro de una página. Se puede hacer por etiqueta, que es la que vamos a estar viendo hoy, o se puede hacer por ID, que son etiquetas personalizadas. No vamos a entrar en ese contexto porque ya sería un poquito más extenso. Vamos a ver los CSS por etiqueta, ¿sí? ¿Qué hace esto? Él le va a decir, ¿sabes qué? La etiqueta H1, todas las H1 que presenta tu página, yo voy a querer que se presenten en rojo, con un fondo blanco o con un fondo gris y que sean del tamaño 14 o 16. Entonces tú vas a personalizar cada etiqueta. O sea, como ya en el HTML ya pusiste tu H1, tu H2, tu P para los párrafos, la section, pusiste también las figuras, todo eso, entonces yo puedo decir, hey, quiero modificar, ya está el contenido, pero ahora quiero modificarlo todo. Y eso lo hago entonces con el CSS a nivel de etiquetas. Vamos a ver un ejemplo. A nivel de etiqueta, entonces, el CSS yo le puedo colocar, mira, las P, que son los párrafos, abro llave, diciendo, a partir de aquí voy a definir cómo quiero que se vean todas las P de mi página. Entonces dice, propiedad color, le pones 2 puntos y le pones entonces el valor que quieres que tenga esa propiedad, que tenga esa etiqueta, ¿sí? Entonces, dentro del CSS, lo que se hace es abrir llave, se coloca la propiedad, 2 puntos, el valor. ¿Sí? Propiedad, 2 puntos, el valor. Eso simplemente es. Como este sí es un archivo que lleva una estructuración, tienes que terminarlo con punto y coma. ¿Sí? Punto y coma para poder que él lo reconozca adecuadamente y siga con otra propiedad. Obviamente puede tener varias propiedades aquí. Esa entonces es la declaración. Con esto yo cambiaría todos los párrafos que estén dentro de mi página. Ejemplo. Si yo quiero cambiar todos los párrafos que tengan el color rojo, aquí ven que el ancho de los párrafos sea 500 píxeles, le pongo aquí, y que el borde, quiero que haga un borde para todos mis párrafos y que tenga 1 megapíxel sólido y que lo pinte de negro, o sea, básicamente una línea, que lo enmarque, pues le pongo un borde. Entonces, al colocar esto, todos los párrafos que yo hice dentro de mi HTML automáticamente van a cambiar. Puede ser 1, 3, 5 o 10. Todos los párrafos van a llevar entonces la misma característica, el mismo tema. Normalmente se conoce como tema o estilo. Bien, entonces cuando uno hace esto, digamos que esto, solamente este pedazo de código ya puede ser un CSS. Es un CSS. ¿Sí? ¿Cómo hago que este CSS
mi página lo vea también o lo lleve como parte de él, si yo a este archivito lo grabo y le pongo mi estilo.css, entonces lo titulo así, le digo guardar como mi estilo, y luego en el HTML, en la sección head, que habíamos visto ya, hay una etiqueta que se llama link, ya la había mostrado también. Ahí entonces yo le digo, mira, voy a crear un link a un archivo externo. El tipo de archivo es un style sheets, o sea, una página de diseños o de estilos. ¿Y cuál es, hacia dónde está? ¿Dónde está ese archivo? Le coloco entonces la referencia y le digo, se llama así, mi estilo.css. Entonces la página va a interpretar todo lo que diga el estilo o ese archivo que se llama mi estilo.css y lo va a cambiar dentro de la página HTML. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con eso, pero teóricamente es esto. Bien, dentro de la definición no necesariamente tengo que hacer etiqueta por etiqueta. Yo puedo, aquí por lo menos una sola etiqueta. En los H1 le dije, estoy colócale con un tamaño de font size de 60 megapíxeles al H1 y alínealos al centro. Entonces, él va a hacer eso con todos los H1. Bien, acá abajo, esta otra instrucción, le estoy diciendo a los párrafos y a las líneas, ahí entonces a los dos, ubícale entonces el tamaño de 16, el ancho de la línea que sea de 2 y el espaciado entre los espaciado interlineado, por decirlo, es de 1 píxel. ¿Sí? Entonces, todo ese diseño yo se lo puedo colocar no solo a una etiqueta, sino a dos a la vez, si la quiero que lo haga igual, tal como esta. Bien, dentro del CSS también existen lo que son las cajas, ¿sí? Para poder separar o darle un distanciamiento a los textos, nosotros también podemos usar entonces dentro del CSS algunos elementos como padding, que es relleno, border, que es marco, y margin, que es margen. Entonces aquí en este cuadro de la derecha, un pequeño ejemplo, no necesariamente así como lo ven, pero es para que vean cuál es cuál, ¿verdad? Margen, sí, va a ser entonces el espacio fuera del elemento que lo separa. Margen es este, o margin. Entonces es el espacio que ustedes le dan a este elemento que está aquí. El borde, bueno, obviamente es este borde que está ahora mismo pintado aquí de gris. El borde, el cuadro completamente marcado, ¿sí? Entonces es border. Y el padding es el espacio que existe entre el borde y el texto dentro ya del cuadro. Este es el padding. Es como un pequeño margen, ¿no? El padding también va funcionando como un pequeño margen. Es en el espacio alrededor del contenido dentro del texto. Bien, entonces con estos elementos ustedes pueden también ir dándole ese estilo a cada cuadro de texto que ustedes quieran utilizar dentro de su HTML. Bien, ejemplo, otro ejemplo, dice al body. Fíjense que inclusive puedo colocar un estilo al body. Body es todo. Entonces, a todo el cuerpo de mi página, colócale que el ancho va a ser de 600 píxeles. Eso quiere decir que ya no es 100% de la pantalla a lo ancho, sino que ahora va a ser solo de 600 píxeles. El margin le puso en 0 automático. El fondo lo puso en un color que normalmente se usa hexadecimal. Ustedes lo que hacen es, por lo general, cualquiera, tienen N cantidad de programitas que ustedes tienen una paleta de colores y van seleccionando el color y él se lo va dando en hexadecimal para tener la exactitud. Eso no significa que usted no le pueden poner aquí blue, green, light green, white, gray. Puedes ponerle en inglés los nombres y te lo va a pintar. Pero como la paleta de colores tiene miles de colores, para que sea más exacto, entonces uno utiliza una paleta de colores y él le va dando el número hexadecimal y ustedes se lo colocan aquí
para tener entonces la paleta completa y no solamente los colores que ustedes conocen normalmente. Bien, entonces también está el padding. Aquí entonces el padding él está dando los márgenes por sección. Aquí entonces digamos que está izquierda, superior, derecha y el bottom que es en la parte final. Entonces ahí están los cuatro lados y a cada lado le puedes dar el padding que quieras. Y aquí el borde le está pintando un borde de 5 megapíxeles sólidos, o sea, ya este es un borde, o sea, ancho, un enmarcado ancho. Bien. Bien, vamos a ver entonces otro elemento. Ya vamos a ir directamente, vamos a ir un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. Vamos a colocar un CSS a la página que estábamos viendo nosotros dentro de la codificación ya directamente. Aquí, bien. Voy a pasarme a la que dice lección. Ya es, digamos, el archivo un poquito más completo. Aquí puse las etiquetas figure con los image. Aquí un párrafo. Las tablas que estábamos mencionando hace un momento, aquí están. Y los incrustados. Aquí digo el aside y el pie de página. O sea, ya está, digamos, todos los elementos que estábamos viendo paso a paso dentro de esto. Bien, fíjense, dentro del hit, arriba en la parte superior, entonces aquí yo tengo un link. Entonces, aquí donde yo voy a decirle, ¿sabes qué? Toda esta página, que hace un momento se veía blanco y todo así medio raro, yo voy a utilizar un archivo de estilo que se llama estilo lección 2.css y quiero que utilices ese archivo de estilo para toda mi página que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, solamente con esta línea ya todo lo que está acá abajo va a cambiar o por lo menos va a hacerlo un poquito más vistoso, no tanto, digamos, porque evidentemente es un CSS muy simple el que acabo de hacer. ¿Cómo sé cómo es el CSS? Vamos a buscarlo. Vamos a ver a OpenFile a ver si me aparece. Sí, aquí está. Yo voy a llamarlo aquí, solo para verlo. ¿Sí? Aquí está. El CSS que voy a aplicar es este. Fíjense que es muy corto, no tiene tampoco tantas cosas. Aquí le está indicando que tanto el body como el HTML va a tener un ancho de 100%, o sea, está ocupando toda la pantalla. El header está haciendo un display, está colocando un background de un hexadecimal, creo que es como un gris o un azul. Le está colocando un padding y le está diciendo que sea centreado. Todo lo que está en el header, entonces se va a centrear. Cualquier section que hagas va a tener entonces un weight de 80%, va a tener un background, va a estar flotante a la izquierda y va a tener un padding de esta manera. O sea, los márgenes izquierdo, aquí, bueno, ahí le puso directamente el padding bottom, que significa la parte de abajo, la parte de arriba, la parte izquierda y el margen derecho. Cada uno de los márgenes con un padding diferente. Todo eso dentro del section. Dice que el aside, cuando él verifica un aside, va a tener entonces este background, va a tener este borde, va a ocupar el 17.5% del espacio del ancho, ¿sí? Y también le pone entonces un padding tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. El footer, entonces, dice que es una posición relativa, usa otro background, alinea al centro y le pone un color blanco. ¿Se dan cuenta entonces cada uno de esos? La figura también le pone un display, un margen en 0 y las tablas le pone mira, aquí es importante en las tablas, tanto en los detalles como en los headers, dice que le va a poner un borde. Eso significa que ahora la tabla ya se va a enmarcar o va a tener un pequeño marco. Bien, esto es mi archivo CSS y esto es CSS. En la plataforma yo colgué un manual de CSS en la unidad de estudio 2 o en la unidad didáctica 2. Ustedes pueden entrar ahí en la sección de lecciones, unidad de estudio 2. Hay un manual de CSS donde le indica
bastante claro y un poco resumido, la verdad que no es tan extenso, cómo pueden ir armando sus estilos para su HTML. ¿Sí? Entonces, es importante para los que les interesa mucho el tema del diseño, aprender CSS. Todo diseñador gráfico hoy en día tiene que ser un experto en CSS. Obviamente aquí no estamos estudiando diseño gráfico, pero seguramente al que le interesa hacer páginas web y hacerlas vistosas, se va a encariñar con aprender mucho el CSS. Entonces, ahí le dejo ese manual para que lo puedan dar un vistazo y puedan ayudarse en sus páginas. Bien, ¿cómo se ve esta página? Entonces ya con el estilo, solamente con este link que le puse aquí. Vamos a verlo. Entonces, me voy a aquí y voy a buscar entonces el que dice HTML, lección HTML. Bien, entonces aquí cambió un poco, fíjense que no tanto, obviamente tampoco es un CSS muy dedicado, ¿no? Pero aquí está, le puse un background aquí al header, el body ya acomodó, fíjense que la tabla la enmarcó, así como lo habíamos comentado, y le puso un background gris. El aside también le puso un porcentaje aquí y lo pintó de gris, le puso un pequeño borde, lo separó aquí, el padding que ustedes ven, entonces esa separación que tienen aquí, este es el padding, separó aquí y separó acá, ¿sí? Todo esto lo están entonces enmarcando. Bien, entonces obviamente esto también depende de la resolución que tenga la pantalla, ¿verdad? La resolución, digamos, amplía, eso puede desconfigurar. Ya entonces también hay técnicas en el CSS para que él se acomode dependiendo de la resolución. También en la parte de abajo, el footer cambió, se centró, le puso un fondo, le puso aquí un texto en blanco y bueno, el texto de A no se la cambió, se la dejó así en azul. Bien, pero se dan cuenta, no es que la página esté bonita, pero por lo menos le fue dando un diseño, ¿sí? Que es lo importante. Para eso el CSS, para eso es, para colocarle diseño. Bien, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría entonces que me hicieran consultas con respecto al CSS o con respecto directamente al HTML, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Todo claro? Bueno, de mi parte no hay preguntas. Bueno, hay bastante contenido, bastantes códigos. Eh, pero bueno, leyendo y analizando y practicando un poco, quizás se haga un poco más práctico al hacerlo. Así es. Dentro de la unidad didáctica 2, también le dejé un link a creo que es un zip, que lo que tiene ese zip es un HTML simple, como este, creo que, cuidado que es este mismo, y el CSS para que ustedes entonces, digamos, puedan aplicar eso mismo, lo corran y ven, hey, pueden hacerle cambios, puedan crearle algunas otras etiquetas y vayan jugando con eso, ¿no? Jugando con eso. ¿Alguna otra pregunta? Algo importante que quería aclararles. Fíjense que aquí el archivo de referencia del estilo solo lo coloqué el nombre. ¿Sí? Eso les va a funcionar siempre y cuando el archivo CSS está en la misma carpeta donde tengan su HTML. Si el HTML lo están corriendo en una carpeta, no sé, que se llame práctica 1, el CSS guárdenlo también ahí para poder que cuando le den doble clic al HTML, el browser lo interprete y también busque el CSS ahí. Si por alguna razón el CSS está en una carpeta diferente, entonces lo que tienen que hacer es colocar todo el path de la carpeta, o sea, C, dos puntos, carpeta de estilo, / estilo lección, tal. Entonces, por lo regular lo que se hace es colocar los CSS dentro de la misma carpeta donde estén los HTML como para que no haya ningún tipo de problema. Bien, vamos ahora con un punto importante que es los formularios.
Bien, dentro del HTML que hemos visto los temas, los elementos más importantes, más tradicionales utilizados en HTML, hay uno que para nosotros en programación, por decirlo así, es muy importante, que es hacer formularios en HTML. ¿Sí? La mayoría de las páginas que tienen que ver con una compañía o con algún producto que quiera ventas, siempre va a tener un lugar que dice y contáctenos, donde va a querer no solo presentar información, sino también tratar de conectar con el cliente, ya sea, hey, colócame tu dato aquí, colócame tu teléfono, yo te llamo. O sea, algo para interactuar más, que no solo sea visual, de que tú le estás presentando tus productos, cuánto cuestan, y un poco de texto vendiéndole la mercancía, sino que también queremos que ellos nos coloquen algo o alguna observación o sus quejas, cualquiera de eso que interactúe ya directamente con el usuario. Entonces eso va por medio de un formulario. Y eso también se hace dentro de HTML. ¿Sí? Entonces ahí va entonces esta sección que se llama formulario, que es un conjunto de controles. Pueden ser caja de texto, cajilla de verificación, radio button, botones como tal o botones de ejecución, que permite entonces que los usuarios puedan introducir datos y de esa manera conectarse con algún servicio que vamos a tener en PHP para que podamos entonces grabar la información más adelante. La otra semana vamos a ver lo que es tema de grabación de esa información dentro de la base de datos. Pero definitivamente que primero tenemos que crear el formulario para poder capturar lo que el usuario nos quiere enviar. ¿Sí? Para eso entonces los formularios. Bien, vamos a ver las etiquetas que tienen que ver con formularios y después vamos a ver un ejemplo, porque para formularios sí yo creo que el ejemplo es la mejor manera que podamos aprenderlo. Bien, la etiqueta principal es form. Apenas uno coloca la etiqueta principal form, ya él sabe que va a armar un formulario. Esa etiqueta es una etiqueta también, un elemento lleno, por lo cual necesita también un cierre. O sea, el for inicia con una marca y termina con una marca de cierre /form. Bien, entonces dentro de ese formulario usted pueden poner labels. Lo más importante, pueden poner input, que es los elementos que le van a dar un campo para que la persona escriba. Este es el elemento que más vamos a estar utilizando dentro de los formularios, que es el input. Pueden colocar botones, ¿sí? Dentro de su formulario. Pueden hacer unas selecciones que lo que permite es darle un conjunto de opciones para que el usuario elija, o sea, como una lista, y él elija una selección. Eso se hace con select. También te da el data list, que representa un conjunto de opciones predefinidas. Está el option, que también es como botones o radio button de selección. ¿Sí? Está el progress, que es como una barra de progreso o una finalización de tarea. ¿Sí? Estos son los elementos más importantes dentro de los formularios. Nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo con la etiqueta form, obviamente, con la etiqueta input, con la etiqueta select. Con esas tres etiquetas nosotros vamos a hacer un formulario básico para nosotros. Bien, me voy directamente al código. Vamos a irnos acá. Bien. Deme un segundo para cambiarme de... Bien, aquí estamos entonces ya en el formulario. Bien, el hit, bueno, ahí no ha cambiado mucho de esta nueva página. Este es otro HTML completamente diferente. Aquí solamente coloqué un H2 que se llama datos del cliente. Y fíjense aquí, de una vez comienzo. Voy a quitar este método aquí para que no confunda. Por ahora, muy simple. Así solamente el form. Comienzo con el form y le digo, bueno, voy a hacer un formulario. De aquí hasta el cierre del formulario, que es aquí abajo, fíjense. ¿Sí? Hasta acá abajo, todo eso es un formulario. ¿Sí? Entonces,
es importante que esté dentro de la etiqueta form porque si no, no va a ingresar. Bien. Al form yo le voy colocando entonces párrafos. ¿Sí? Fíjense que dentro del form voy a colocar un párrafo y en ese párrafo o dentro de la etiqueta párrafo voy a colocar un input. ¿Sí? Eso significa de que necesito un campo que el HTML me coloque un campo donde el usuario pueda darme información. ¿Sí? Ese es el input. ¿Sí? El input es un elemento, digamos, vacío, no necesita un cierre. ¿Sí? El input solo tiene parámetros dentro y listo, ya no necesita un cierre del input como tal. Tiene diferentes propiedades el input. ¿Sí? La propiedad más importante o las propiedades más importantes está el type, que lo que dice es, quiero un input para que el usuario coloque información. Pero el tipo de input que quiero es un texto, ¿sí? Entonces él va y me abre y me pone una casillita para que yo coloque un texto, ¿sí? El type es importante. Entonces, en este caso, el primero que voy a colocar para que lo coloco el nombre es un type texto. Bien, lo que viene a continuación es la propiedad name. Name significa eso que va a colocar el usuario, yo lo quiero almacenar en algún lugar, en alguna variable. ¿Sí? Por decirlo así, por decirlo variable. O por alguna estructura. Bueno, entonces esa estructura va ahí donde dice name. Entonces, donde ustedes colocan name, le van a poner un nombre, cualquiera que sea. Eso es la estructura que va a almacenar el resultado de lo que el usuario va a colocar en ese texto. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo, hey, dame tu nombre, le digo que el tipo va a ser text y lo que él coloque se va a almacenar aquí en esta estructura que se llama DAT-nombre. ¿Sí? Obviamente, esto de DAT-nombre es algo que ustedes colocan. Yo puedo ponerle data-nombre en vez de, ¿sí? O puedo ponerle data-name. Es una estructura que ustedes le van a colocar. O sea, no es algo predefinido, ¿sí? Entonces, yo voy a colocarle aquí DAT-nombre. Esta es la estructura que va a almacenar el resultado de lo que la persona coloque. Bien. Bien, termino mi input aquí. Cierro el párrafo. ¿Por qué cierro el párrafo? Porque yo quiero que él vaya separado. O sea, como un punto de aparte. Bien. Abro otro párrafo y digo, bueno, ahora dame tu correo. Sí, dame tu correo. Voy a quitar esto de aquí momentáneamente para explicar entonces el input. Fíjense que entonces coloco otro input, pero él cambia el tipo. Yo digo, bueno, aquí quiero recibir un email. Y el HTML5 es tan habilidoso que él va a validarme de que la persona coloca aquí un correo. ¿Sí? Entonces, es una validación menos que tengo que hacer yo porque el mismo input me lo está tratando de manejar. ¿Sí? Entonces, aquí dice input, email, el tipo es email y el nombre donde yo voy a almacenar ese resultado se llama .correo. ¿Sí? Ese es el nombre que le puse yo. Fíjense que no cerré el párrafo, sino que continué y puse otro que se llama clave. Abro otro input, pero este tipo es de tipo password. Aquí esta persona va a colocar un password. Eso significa de que yo quiero que se proteja visualmente lo que él esté colocando. No quiero que nadie esté viendo lo que él coloque. Si él coloca el password 2535, yo no quiero que la gente lo vea. Entonces, apenas le pongo type password, él lo encripta, digamos, para que uno no pueda colocar. Le pone asterisco, le pone puntos, lo que sea, para que uno no pueda ver lo que se esté diciendo. Pero obviamente el dato sí me lo va a traer y lo va a colocar en esta estructura que le puse dat clave. ¿Sí? Fíjense que hasta este punto, aquí cerré el párrafo. ¿Sí? Vamos a ver si puedo correr esto desde aquí. Sí, así como, y voy a hacer un comentario. Y lo cierro por acá. Voy a guardarlo. Y voy a ir, entonces vamos a ir haciéndolo o revisándolo paso a paso para que vayan viendo cómo es el tema, ¿no? Bien, se llama PH,
digo, HTML formulario es este. Fíjense cómo va saliendo. Voy a agrandarlo un poco. Entonces, aquí inició mi form. Este es el título que coloqué. Aquí inició el form. El input que yo le puse que fuera texto es este que está aquí. ¿Sí? Un TXT, un texto. Este es el que le puse que era correo y este es el que le puse que era clave. ¿Sí? Entonces que él colocó. Ahora yo voy a intentar colocar algo ahí y él me deja aquí colocar texto. En el correo me va a dejar colocar algo, pero cuando yo salgo, o cuando le dé enter ahí, digamos, bueno, aquí no me lo valido, pero más adelante me lo va a validar cuando ya pueda hacer el submit. Y él me va a validar más adelante que aquí debería colocar entonces una arroba por lo menos. Y en clave, se dan cuenta entonces yo puedo colocar una clave aquí cerrada y no se ve lo que estoy colocando. ¿Sí? Eso lo está manejando directamente el HTML. ¿Sí? Otra cosa, fíjense que nombre está aquí en esta línea y lo que es correo y clave están en una sola línea. Dirán ustedes por qué. Ok, porque yo, recuerden que inicié un párrafo y no lo terminé. O sea, yo coloqué 2 inputs dentro de un párrafo. Entonces, es lo que hace es esto, lo pone al lado. ¿Sí? Lo pone al lado porque no le he colocado otro párrafo. Entonces, digamos que así yo lo quería hacer porque no quiero gastar tanto espacio, entonces lo puse al lado y así va saliendo. Bien, vamos a ir viendo entonces aquí. Fíjense, como les decía, este correo y clave lo puse dentro de un solo párrafo. Nombre sí lo puse separado, solo, con un párrafo. Bien, voy a continuar entonces ahora con, ¿sí? Con otros elementos. Abro un nuevo párrafo, le puse fecha de nacimiento, abro un input. Esto lo pueden correr ya acá cuando están programando, digamos, se lo pueden colocar uno al otro. Esto no tiene ningún tipo de diferencia, porque al interpretarlo, él lo interpreta tal cual según los tabs. Bien, entonces fecha de nacimiento, dice un input, el tipo, en este caso va a ser date, ¿sí? Le coloqué que este input es un date, y el name, donde yo quiero reservar ese dato o que la estructura lo guarde, se llama datFecha. Bien, entonces ese es otro input. Bien, viene un input diferente. Abro un párrafo y coloco provincia. ¿Sí? Ahora viene entonces otra etiqueta que la había comentado yo que se llama select. ¿Sí? Abro una etiqueta select. A esa etiqueta select yo le pongo el name. ¿Sí? O sea, quiero que cualquiera que sea el resultado que la persona seleccione, lo ubiques en esta estructura. Esta estructura o variable, como ustedes lo quieran decir, es la que va a almacenar la respuesta del usuario. Bien, entonces a partir del select, dentro del select, fíjense que el select es todo esto hasta acá, dentro del select empiezo a abrir la etiqueta option. ¿Sí? Dentro de la etiqueta option tiene una propiedad que se llama value, que es el valor que va a tener cuando él haga la selección, y puedo colocar entonces el nombre, digo, fuera de la etiqueta option, o mejor dicho, dentro de la etiqueta option, no como propiedad, sino como ya un dato, Bocas del Toro. ¿Sí? Y cierro la opción. Abro automáticamente un option abajo y sigo así y voy colocando o copiando y pegando y cambio los valores y las etiquetas. Ojo que aquí yo puedo hacer de que value sea el código de la provincia, ¿sí? Digamos así. Sería, digamos, lo más habitual hacer esto. Que el value sea el valor y esto sea lo que aparece para que la persona seleccione. ¿Sí? Entonces, este cell es lo que me va a crear una lista de selección. ¿Sí? Y esto va a crear todo dentro de mi dat provincias. Voy a guardar y vamos a probar. Voy a refrescar aquí mismo. Fíjense como el input que yo le coloqué, que es de tipo date, lo que me hace es colocarme un pequeño calendario allí. Interesante también que él de una vez me coloca el calendario. Y aquí provincia lo que me hace es una lista de selección. Fíjense que yo abro aquí. Y lo que aparece es lo que yo puse en el texto o dentro del option. ¿Sí?
cuando yo selecciono Colón, el valor que queda almacenado es 3, porque es el código de la provincia, ¿verdad? Aquí en este caso, 2. Aquí, 5. Bien. Entonces, eso es lo que normalmente se hace. Se coloca el valor y se coloca el texto. Entonces, mira, una lista de selección personalizada. Y aquí a la fecha de nacimiento abre todo lo que es un calendario que entonces uno puede aquí manejarse en los años. ¿Sí? Vamos a decir que voy a colocar que es de junio, 8 de junio del 2000. Entonces, pueden colocarlo acá. Ahí está. Entonces, abre un calendario y ustedes también pueden manejar entonces ese calendario y abre una lista. Bien. Vuelvo entonces al código para ir variando. Fíjense entonces, provincia, esta fue lo que hizo la lista de ejecución. ¿Sí? En este caso, yo voy a volver a lo que tenía, que eran textos, pero lo que quiero que vean es que aquí se puede colocar el código. Y el input de fecha de nacimiento, que fue el que coloqué arriba. Bien, vamos con el otro input. Que es origen de fondos. Bien, dentro de origen de fondos, del párrafo origen de fondos, yo coloqué un input que de tipo radio, ¿sí? Entonces este es un input de selección, digamos, de radio button, de que ustedes tienen que seleccionar uno u otro, ¿sí? Entonces le puse aquí tipo radio, le puse DAT origen, es el resultado, lo quieren DAT origen, y los valores van a ser nacional o internacional, y el texto que va a salir es nacional o internacional. En realidad, igual pueden aquí poner valores numéricos y el texto que va a salir es nacional o internacional, y ustedes entonces reseccionan el valor que seleccionaron, ¿verdad? Bien, entonces aquí tipo radio, ahora van a ver que cambia un poco y cierra el párrafo. Aquí cerró el párrafo. Varias cosas que aclarar aquí. Van a ver este símbolo que está aquí. Se preguntarán por qué y por qué tantos. Bien, cuando ustedes trabajan con HTML, no es tan sencillo el manejo de espacios, ¿sí? O sea, si ustedes quieren que salga origen de fondos y después que salga el input, ustedes nos pueden darle aquí dizque, varios espacios, y que voy a darle espacio. No, porque esos espacios, cuando lo interpreta el browser, se los quita. O sea, esos espacios no van a hacer que salgan. Si ustedes le dan enter aquí, eso no sale en el browser. Para poder darle el comando de que coloque espaciados, este es el comando que le indica al browser que coloque espacios. ¿Sí? Entonces, ustedes le colocan este comando y estos son la cantidad de espacios que va a colocar. ¿Sí? Por eso están acá. Entonces, estos son espaciados para el HTML. ¿Bien? Bien, por eso lo coloqué y ustedes van a ver entonces ahora que él se desplaza a la derecha y yo lo puedo quitar después y lo vemos para que ustedes vean cómo se ve de diferente. Bien, el último input que voy a hacer, abro un nuevo párrafo, abro un nuevo input y va a ser de tipo Summit. Este input de tipo Summit es el que va a colocar un botón, ¿sí? Y ese botón entonces va a tener un valor que se llama enviar. Ya este input yo no quiero ponerle un dat o un name porque no necesito su respuesta. O sea, en realidad él lo que hace es una ejecución. Él ejecuta, él crea un evento o ejecuta un evento, ¿sí? Los inputs de tipo Summit lo que hacen es ejecutar un evento. Bien, voy a guardar esto. Bien, vamos a guardarlo. Y me voy acá y voy a refrescar. Bien. Fíjense entonces el radio button. Este es el espaciado que decía. Todo este espacio es por el comando que le coloqué. ¿Sí? Y los otros espaciados se los quité, pero en realidad la idea es que esto aparezca, digamos, todos los inputs aparezcan aquí alineados para que se vea bien bonito. Y aquí entonces también iba a aparecer esto, pero como se los quité, aparece un poco desordenado. Pero bien, el Summit es este botón que yo lo titulé ahí, enviar. ¿Bien? Entonces, él es el que va a hacer la ejecución cuando uno coloque entonces ya los datos. Digamos que voy a colocar mis datos. ¿Sí? Coloco una fecha.
una provincia, selecciono, mira que como es la propiedad de Radio Botón, o selecciono uno o selecciono otro, ¿sí? Porque están en el mismo párrafo, entonces él sabe de qué es uno u otro, no puedo seleccionar los dos. Y el enviar entonces va a ejecutar un evento de que es donde yo voy a capturar toda la información con los DAT que puse o los names que puse y lo voy a llevar entonces a PHP. Pero eso sí lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí va a ser el tema de formularios. Por favor, preguntas con respecto a los formularios. Importante porque hay una tarea con respecto a formularios para ustedes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? De mi parte no, pues. No. Listo. Lo que voy a hacer es voy a agrupar un poquito esto. Voy a dejarlo un rato en pantalla para que el video lo vaya captando y ustedes puedan tomarlo como ejemplo para su tarea que tienen que hacer. ¿Sí? Digamos, hasta ahí llega el formulario. Bueno, obviamente cierro el body, cierro el HTML. Como decía, la última etiqueta siempre es el HTML cerrando y aquí el body cerrando. No tengo ningún footer aquí porque es un formulario. La idea es en realidad crear un formulario. Ese no necesita, digamos, tanto estilo, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar hasta acá, hasta el formulario. Entonces, vamos a ir a las actividades de ustedes. Aquí creo que por aquí la tengo. Déjenme buscarla y después comparto nuevamente para... Vamos a ver. Busco su actividad. Van a tener una actividad individual que es de investigación. A ver, denme un segundo que se me ha quedado acá ahora sí. Voy a compartir. Bien. Vamos a ir a sus tareas. Tarea individual número 2. Va a basar en una investigación que ustedes tienen que hacer con respecto de HTML. ¿Sí? ¿Sí? Investigue los siguientes puntos referentes al HTML. Entonces la investigación es qué es HTML, cuál es la última versión de HTML. Indique las diferencias de la versión anterior, o sea, esta versión actual versus la anterior. Cuáles son las principales etiquetas y para qué sirven cada una. Obviamente ya nosotros lo vimos aquí, pero necesito que ustedes investiguen como para que vayan leyendo un poco sobre las etiquetas más importantes de HTML. Bien, los criterios de evaluación, una página de presentación, una introducción, 15% de la introducción. La introducción tiene que ser algo escrito por ustedes con su redacción. No copien algo buscado en internet y copiado ahí porque yo lo voy a identificar que es un plagio y entonces no van a tener puntos ahí. No vale la pena arriesgarse. Colocan una introducción de su redacción, ustedes escríbanla. El contenido, obviamente, sí puede ser una investigación que ya ustedes van a buscar sobre lo que yo les dije, cuál es el HTML, qué significa, cuál es la última versión, cuál es la diferencia con la anterior, qué tiene esta última versión y cuáles son las principales etiquetas del HTML5. La conclusión también tiene que ser una redacción propia de ustedes, no lo copian de internet, porque lo voy a buscar, lo voy a identificar y es un plagio y le voy a poner 0. Y las referencias bibliográficas donde ustedes buscaron información, ustedes lo colocan allí. Aquí siempre hago la aclaración, la introducción y la conclusión deben ser redacciones propias de los intérpretes del grupo. En este caso es individual, así que no es por grupo. Y no deben ser obtenidas de internet. Hablo de la introducción y la conclusión.
Toma en cuenta que se bajarán puntos por errores ortográficos. Esto debe entregarse el 3 de septiembre y tiene 10% de su nota final. ¿Sí? Tienen entonces hasta el 3 de septiembre para esa entrega. 3 de septiembre viene siendo el otro viernes. Bien. Esta es una investigación. No tiene mucho, no hay muchas inquietudes con esa, así que vamos a pasar a la tarea grupal. Bien, la tarea grupal obviamente también práctica de HTML y formularios. Aquí les dejo un video. Bueno, por alguna razón se copió 2 veces. Un video de apoyo donde una persona va creando un formulario y bueno, va haciendo paso a paso el formulario como lo hice yo. Ustedes lo pueden ver para ver entonces otros puntos de vista. Bien. Esta tarea es grupal, ¿verdad? Así que obviamente agrúpense 2 o 3 personas, no más de 3 personas. Y de acuerdo a los materiales dispuestos y los videos de apoyo, haga la tarea número 2 sobre la confección de HTML. Y bueno, en este caso todavía no hemos visto la interacción con PHP, así que solamente lo que dice aquí. Son 2 problemas o 2, digamos, 2 actividades. La primera es confeccione una página web que muestre la misión y la visión de la universidad utilizando los elementos básicos aprendidos en clases sobre HTML. Puede buscar el contenido de esa información en esta dirección que está aquí, que es donde está la misión y la visión de la universidad. Por lo menos esta es una página de ejemplo que yo hice. Yo copié la imagen que está en esta sección, no hay problema, pueden copiar la imagen, guárdenla con un nombre específico y lo ponen en su página. Ponen la imagen, ponen un texto o un título y un párrafo con toda la información de su misión, un título y párrafo con toda la información de su visión. Les recomiendo que utilicen un CSS, aunque sea muy simple, para, digamos, por lo menos un pequeño margen allí en la página, centrarlo o justificar un poco los textos y que se vea relativamente bonito. Como le dije, pueden utilizar como el link que dejo aquí, que es donde está el contenido de la misión y la visión de la universidad. Para practicar un poco sobre una página simple de HTML. Aquí está la misión y la visión. Obviamente no estoy buscando que se vea así, porque esto tiene ya un trabajo hecho. Fíjense que tiene una línea con una estrella, tiene la misión, tiene la visión, y tiene todo un esquema de estilo diferente, ¿no? Entonces, yo lo quiero muy simple, que tenga esta información, y la visión y esta información. Y obviamente que se vea una separación entre cada uno, ¿no? Bien, tal cual está acá. Muy simple. Esa sería la primera. La segunda, confeccione un programa HTML5 donde se crea un formulario para ingresar los datos de un empleado, ¿sí? Entonces, los datos que necesitan colocar en su formulario es nombre, cédula, correo, clave, fecha de nacimiento, sucursal asignada. Aquí van a colocar varios sectores de Panamá. Pueden colocar 5 o 6 sectores, El Cangrejo, Barrio, San Francisco, El Dorado, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y el género masculino, femenino. Bien. Y el input de enviar o el submit para completar el formulario. Este es el formulario que tienen que hacer. La próxima semana vamos a aprender a amarrar este formulario con un programa PHP para que capture la información y lo guarde en una base de datos. ¿Sí? Por ahora, entonces, me interesa que ustedes aprendan a hacer formularios y aprendan a hacer una página básica en HTML. Bien, ese es su trabajo en grupo. La página web tiene 50% y el formulario tiene 50%. Y los dos HTML lo colocan, bueno, y la imagen, si van a usar una imagen externa, acuérdense colocarlo también allí, lo colocan en una carpeta, hacen un zip o lo comprimen y me lo envían entonces como grupo. Tienen que entregar esto entonces a más tardar el 4 de septiembre, que es el próximo sábado, y tiene un puntaje de 15% de su nota. ¿Alguna pregunta de esta actividad? ¿Me preguntas? ¿Cuáles serían los requisitos para la página web? O sea, ¿qué códigos utilizar para el diseño y todo eso?
No, recuerden que yo les dejé un ejemplo en la unidad didáctica 2. Hay un ejemplo de lo que yo estuve haciendo hoy. ¿Sí? Con esos tabs que vimos hoy, con el PDF que también está en la unidad didáctica 2, ustedes van a poder hacer esta página sin problema. Obviamente van a tener que bajar una imagen parecida a esta y luego colocar esto en un HTML. Un HTML simple, no lleva más, tal como está aquí en la página de ejemplo. ¿Sí? Ahí sería un HTML simple. Siguiendo los pasos, o sea, recuerden que toda esta clase se está grabando, yo la voy a colocar allí en la sección de enlaces y ustedes van y paso a paso ven lo que yo hice y ustedes van haciendo su HTML. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Como les indiqué la semana pasada, por lo menos lo que yo utilizo para hacer HTML y mis programaciones de esta es esta herramienta que se llama Sublime Text. Si no tienen otra de su predilección, pueden utilizar esta, Sublime Text o Sublime Text. La bajan, es gratuita y pueden utilizarla para crear sus códigos, incluyendo sus documentos HTML. Bien, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Recuerden, esta grabación la voy subiendo prácticamente en 1 hora, ya debe estar en la sección de enlaces de su plataforma. Y cualquiera consulta adicional me pueden escribir entonces al correo o al WhatsApp. Estimados, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo sábado. Saludos. Hasta luego, Chao, profesor. bro. Hasta luego.